¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Bueno, pues complaciendo a muchos hermanos que nos han pedido que regresemos a la pizarra para poder seguir enseñando cómo trazar y dividir bien la palabra del Señor, hemos decidido hacer una serie de videos con referente a trazar los evangelios. Vamos a trazar primeramente el Evangelio de Marcos. Van a ser una serie de videos donde vamos a ir trazando todo el Evangelio desde el capítulo 1 hasta al capítulo 16. Y lo vamos a hacer de la manera sencilla, fácil, para que nosotros podamos tener claridad en cuanto a lo que está diciendo la palabra del Señor y no saquemos nada fuera de contexto y nos enfoquemos exclusivamente en la palabra del Señor. No sin antes recordarte, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. Bueno, para empezar entonces vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a empezar del capítulo 1 al versículo 8 y dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad las sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, vamos a empezar. Entonces dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces recordemos que nuestro perfil bíblico, para que podamos tenerlo de una manera gráfica y poder trazar bien la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí la ley y la gracia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces recordemos que Cristo es el fin de la ley y donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces, estamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Marcos 1, del 1 al 8. Pertenece al Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo. Estamos viendo que comienza mencionando a nuestro Señor Jesucristo y pertenece al periodo de la ley. Estos versículos pertenecen al Antiguo Testamento. Ahora, comienza y dice, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Una profecía que está escrita en Malaquías 3:1. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando está hablando Malaquías con referente a esta profecía, dice aquí que preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor. Entonces, el Señor Jesús viene el Señor.
a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Así que dos títulos que le da el Espíritu Santo a través de Malaquías al Señor, que Él es el Señor y dice aquí que es el ángel del pacto. Dice, a quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos cómo se cumple esta profecía que está precisamente en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. Quien habla de aquí, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Quien cumple esta profecía, esta misión es de ir. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién? A Israel. A Israel. Muy bien, entonces seguimos en el versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad las sendas. Isaías 43. Lo vamos a ver rápidamente. Es que, perdón hermanos, pero es que tengo lastimada esta mano. Tengo una bola que se me hizo aquí y me cuesta mucho trabajo mover la mano. Le pido me disculpes porque me cuesta trabajo darle la vuelta a las hojas. Entonces, vamos a ver Isaías 43. Isaías 43. Dice aquí. Vos que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezad la calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces vemos el ministerio de Juan el Bautista, que era proclamar en el desierto y preparar el camino. ¿A quién? Al Señor, el ángel del pacto. Entonces, esto lo podemos confirmar con tres capítulos de diferentes evangelios. Lo podemos ver en Mateo 3:3. Mateo 3:3. Marcos 1:3, ¿sí? 1:3. Y Juan 1:23. Se cumple esta profecía de Juan el Bautista de proclamar la venida del Señor. En su primera venida, el ángel del Señor, el ángel del pacto. Vamos a regresar a Marcos, nuevamente. En el versículo 4 dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Juan el Bautista bautizaba en agua. En agua. Para perdón de pecados. Y el bautismo de él era un bautismo de arrepentimiento. Muy bien. Entonces, y salían, versículo 5, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, salía Israel de Israel, todos son judíos,
de Judea y de Jerusalén. ¿A dónde? Al río Jordán, al río Jordán. ¿Y qué hacían ellos? Bautizaban los bautizaban en el río Jordán, y ellos, Israel, confesaba sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto tiene que ver con algo que está escrito en Segunda de Reyes 1:8, que habla de Elías Tisbita. Pero ¿por qué menciona estas características de su vestimenta y de su alimento? Porque Juan el Bautista no había probado vino y se le consideraba que él era nazareo. Que no se rapaban, no se cortaban el cabello, y esas eran características físicas de un nazareo. Versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces nos damos cuenta cómo le da en el versículo 2 que Juan el Bautista es el mensajero. El mensajero. Y esta palabra mensajero también implica, a veces su traducción es profeta. Dice el versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dos diferencias. Bautiza más bien en agua, pero el Señor, el ángel del pacto, bautizará con el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que considerar, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor debemos de considerar estas diferencias. Bautizaba en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Y Israel confesaba sus pecados. ¿En dónde? En el río Jordán. Pero hay una diferencia entre el bautismo que hacía Juan el Bautista, bautiza en agua, dice que aquí, que yo a la verdad os bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Dice aquí, y predicaba, y viene tras mí el que es más poderoso que yo. Entonces, había una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Muy bien. En el versículo 8, obviamente lo acabamos de leer, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ok, el bautismo del Espíritu Santo lo podemos encontrar de una manera clara en Efesios 1:13. Y también vamos a poner Romanos 3:25. Estos dos versículos los vamos a tener que comparar. Vamos a ver primeramente Romanos
3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios pone a Cristo como el medio, dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí, cuando nosotros vemos que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, bautizaba en agua para perdón de pecados, Israel confesaba sus pecados, es algo muy, muy diferente a lo que estamos viendo aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Israel en este momento, aunque haya estado en el río Jordán, confesando sus pecados, eran bautizados en agua para perdón de pecados, no estaban perdonados sus pecados todavía. Era un símbolo de limpieza, de arrepentimiento. Entonces sabemos que el arrepentimiento en el contexto de cuando Cristo muere es morir y renacer. Morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. Es un significado, es algo simbólico, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en este momento, a pesar del bautismo de Juan el Bautista, no estaban perdonados sus pecados todavía. Era un bautismo de arrepentimiento y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento nosotros ya le pertenecemos a Dios. Somos escogidos por Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Al momento de ser bautizados en el Espíritu, por eso Juan el Bautista dice que venía uno más poderoso que él, porque él a la verdad bautizaba en agua, pero él bautizará en Espíritu Santo, algo completamente diferente. Entonces nos damos cuenta cómo cuando nosotros trazamos la palabra del Señor, nos trae luz y nos edifica. Por eso es necesario estudiar la Biblia, es necesario trazarla, dividirla, no sacando nada fuera de su contexto, sino con la misma palabra. Yo no he sacado ningún versículo de otro lado más que de la Biblia. Y esa es precisamente la misión de ese ministerio, para que ustedes puedan crecer espiritualmente, puedan comprender la profundidad de lo que puede mostrar una parte del Evangelio, cuando estamos hablando de Marcos, ahorita en este capítulo 1, versículos del 1 al 8. Bueno, pues esperando que sea de edificación para todos ustedes y que sea de gran bendición el poder ayudarles y contribuir. Ha sido un placer. Realmente a mí me enorgullece mucho y me da alegría y gozo poder compartir lo que el Señor me ha mostrado a través de estos años de ministerio y de los años que he estudiado la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.